En nuestro estudio sobre los monumentos de la gracia, que es el tema de toda la semana, hoy vamos a hablar del tema recuerda. Vamos a pedir la dirección de Dios para el estudio de este día y que luego nuestro pastor Dani Perla nos ayude a ver qué maravilloso lo que Dios nos está pidiendo en el capítulo 4 de Josué. Querido Padre, gracias te damos porque tú eres bondadoso con nosotros al darnos cosas que podemos recordar, es decir, todas tus maravillas de las que hemos estado conversando estos días y las que hemos experimentado en nuestras vidas también. Por favor, ayúdanos siempre a ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, en el capítulo 4 de Josué, no lo vamos a leer, pero le invitamos a nuestros hermanos y amigos que lo puedan leer. Dios da una instrucción a Josué que es muy interesante. Es levantar un monumento con 12 piedras ahí para que recordara a las 12 tribus de Israel y para que a su vez esto pudiera servir de recordatorio para el pueblo. ¿Por qué el recordar es importante? Porque esta señal va a ser importante para los israelitas en este momento y para su historia. Creo que si hay algo que en la Biblia nosotros tenemos es esta palabra que se enfatiza una y otra vez. Ahora voy a decirlo ya de entrada. Tal vez nosotros lo tenemos en español. Bueno, yo estoy recordando que el año pasado fui a tal lugar, hice un viaje, estoy aquí sentado, estoy recordando. Solo que en la Biblia, cuando hablamos de esta palabrita, recordar, y está relacionado así con un mandato, por ejemplo, en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo, no es un recordar pasivo, sino que me lleva a la acción. Noten, cuando yo recuerdo no es solo para entrar en nostalgia, claro, en un momento ahí mental nada más, sino que me lleva a la acción. Dios quería que lo que había sucedido en este cruce del Jordán quedara en la mente de las futuras generaciones y de la generación presente para que ellos pudieran renovar su comunión con Él, su compromiso con Él, su dedicación con Él, y de esa manera mantuvieran frescos en su mente siempre lo que Él había hecho. En otras palabras, Dios no quería que esto fuera nada más una historia que se contara. Sí. Bueno, ya yo estoy leyendo aquí una historia de lo que pasó con tal persona y ya estuvo. No, Dios quería que esa historia cobrara vida en cada sucesiva generación y que las personas pudieran saber que el mismo Dios que obró de esa manera con ellos es el mismo Dios que obra hoy también con mis desafíos. Ahora, eso me lleva, tengo dos preguntas, pero la primera que quiero hacer es, entonces quiere decir que levantar un monumento, en este caso, como lo estamos viendo en la Biblia, o establecer un ritual, porque en la Biblia se nos presentan los rituales que había en el santuario, por ejemplo, no son un problema, en el sentido que a veces nosotros hoy, nuestra mentalidad postmoderna dice, es que los rituales, las rutinas, todo eso, al final no dicen nada, son repetitivos, monótonos. Tal vez no sea el problema tener los rituales, tener los monumentos, sino cómo nos acercamos a ellos. Sí, el problema, hermano Gerson, es que si nosotros solo tenemos los rituales, pero no hacemos un nuevo compromiso, si ese recordar no me lleva a una relación con Dios, entonces simplemente voy a tener una ceremonia formal, fría, muerta, como puede pasar en la experiencia cristiana. Podemos tener los cantos, el culto, el orden, ahora sí, ya lo sabemos hasta de memoria, Sí. Pero eso no indica que eso me va a dar vida, sino que al recordar yo tengo que tomar ciertas acciones apropiadas. De hecho, aquí voy a mencionar algo. Este cruce del Jordán validó para la nueva generación lo que Dios había hecho allá en el Éxodo, cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces, para ellos esto fue un indicador de que lo que Dios había hecho allá, que les habían contado, muchos no habían visto, bueno, de hecho la Biblia dice que solo 2 entraron de ese grupo, o sea, no habían visto esas maravillas que Dios había obrado en el pasado, pero al realizar Dios hoy este milagro con el cruce del Jordán, entonces ellos decían,
Es como uno tiene una ecuación en matemática, A es igual a B, si A es igual a B, entonces B es igual a A. O sea, si Dios ahora fue capaz de abrir o de permitir que las aguas se detuvieran y crearan para nosotros un camino, pues cuando a mí me contaron que Él hizo eso allá en el Éxodo, allá en Egipto, allá cuando salieron de Egipto, entonces también es verdad. Y aquí nosotros tenemos algo bien interesante en la Biblia. Dios no siempre obra de la misma manera. Ujú. No siempre las murallas se caen dándole vueltas 7 veces. No siempre se gana una guerra con cántaros ahí que adentro tienen una tea encendida y quebrarlo. Dios, prácticamente vemos en la Biblia los milagros van cambiando. Igual cuando Jesús estuvo en esta tierra, a unas personas los tocó, a otros ni siquiera los miró, solo dio la palabra. Entonces algunos le pidieron, otros ni siquiera le pidieron y Él lo hizo. ¿Qué tenemos aquí? Dios obra de diferentes maneras, pero el punto es que Dios obra. Eso es lo que nosotros tenemos que estar convencidos, que ese Dios que hizo estas cosas allá, también está haciendo cosas por nosotros hoy. Y hay cosas en mi vida que pasan, hay cosas en nuestra vida que suceden, que nos hacen pensar, bueno, yo no estuve en el cruce del Mar Rojo, ni del Jordán, ni cuando Jesús resucitó, pero estas cosas que están pasando en mi vida son maravillas. Lo que estudiamos ayer son sobrenaturales. No hay duda que esto es la mano de Dios. Ese es el propósito de recordar. Y ahora, pastor, porque, claro, nosotros podemos decir en cierto momento lo interiorizamos esto, decimos sí, estas son las maravillas, pero ¿cómo podemos cultivar el hecho de ayudar a una nueva generación a interiorizar esta relación personal con Dios que no necesite ver que se hagan esos milagros, pero que con lo que se está recordando, porque se les está enseñando, porque se les está contando las maravillas de Dios, puedan decir, sí, yo también creo en ese mismo Dios porque sé que obra y en el momento preciso obrará en mi vida? Así es, creo que necesitamos crear prácticas que nos recuerden. Ujú. Y entre estas prácticas nosotros tenemos el culto familiar, los testimonios, el servicio que hacemos para otros. Hay algo muy, muy bonito. Hace unos días atrás, cada trimestre, cada final de trimestre en nuestras iglesias normalmente celebramos el rito que se llama la Cena del Señor, el pan, el vino, el lavamiento de los pies también. Y yo di la oportunidad para que hubiera, al final de la celebración que hicimos en la iglesia donde estaba, para que hubieran testimonio. Y es bien interesante, 2 hermanas compartieron un testimonio que a mí son cosas que le sucedieron a ellas, pero que personalmente a mí me llenaron mucho de ánimo y de confianza en saber que Dios es un Dios que obra maravillas, que Dios es un Dios de milagros, es el Dios de lo imposible. Testimonio, tiene que haber oportunidad de testimonio. A veces, tristemente, los cultos de testimonio y oración, que son los miércoles, normalmente son cultos desarrollados a la mitad de la semana, los días miércoles, van muy pocas personas y son muy pocos los que oyen eso. Tal vez tú estás desanimado y Dios no te ha hecho el milagro como tú quieres, pero tú vas y escuchas lo que Dios ha hecho en otra persona y tú dices, no, Dios es real. Si no obro en mi vida de la manera que yo quiero, Él sabe por qué. Pero que está vivo, que está obrando. Y Él va a actuar en mi vida en el momento que Él considere necesario. Entonces necesitamos eso. Otra cosa, los cultos familiares. Esto es tan importante. Si pudiéramos comparar, hermano Gerson, esas piedras que tomaron los israelitas ahí, justo donde estuvo el arca, donde separaron los sacerdotes con el arca para que las aguas permanecieran divididas. Y si pudiéramos comparar qué sería modernamente esas piedras, cuál sería ese altar hoy, miren, no hay otra mejor comparación que el culto familiar. Amén. Es la oportunidad que tienen los padres y los hijos y los esposos de renovar su compromiso con Dios, de recordar las historias, de que la palabra de Dios vuelva a cobrar vida. Así que nuevamente hacemos la invitación para tener estos rituales que nos van a ayudar, rituales porque se repiten, pero que cuando se hacen con fe, realmente producen un beneficio
espiritual en nuestras vidas. Excelente, pastor. Así que, bueno, quisiera que orara por nosotros por eso, para que podamos aprender a interiorizar estas prácticas que nos permiten estrechar nuestra relación con Dios, porque como bien decía en un pensamiento de la lección, nuestros antepasados no pueden creer por nosotros, pero esa fe personal tiene que estar fundada en lo que Dios ha hecho y tenemos su palabra para conducirnos. Así que, pastor, ore por nosotros para que podamos tener esta fe personal profunda en nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tus grandes obras en el pasado, pero también por tus obras en nosotros hoy. Por todo lo que hemos visto en nuestra vida, no hay duda, Señor, de que hay una mano poderosa, invisible, que guía los destinos de nuestras vidas, de la iglesia y del mundo. Gracias, Señor, porque podemos transmitir a otros esa seguridad al saber que el que empezó la buena obra la terminará. Podemos tener la seguridad de que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo nos has conducido en el pasado. Danos, Señor, ese encuentro. Ayúdanos para que pueda ser personal, para que podamos motivar a otros, pero que cada uno pueda gustar y ver que tú eres bueno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.